¿Cómo evitar mareos durante los viajes? Los mareos son un problema común. Sus síntomas varían desde un pequeño malestar hasta náuseas y vómitos. Te damos las pautas para evitar mareos. El mareo se trata de una sensación bastante desagradable que va acompañada de diferentes patologías. Entre ellas se encuentran las alteraciones digestivas, náuseas, palidez, mareos, inestabilidad e incluso vómitos. Esta clase de mareo se produce de forma generalizada en personas que tienen predisposición a ello. El origen de esta afección se encuentra en los movimientos bruscos, como puede ser un coche acelerando o frenando. También por el vaivén de algunos trenes o los movimientos de barcos o aviones por las turbulencias. Una nota curiosa: a los bebés es muy raro que les afecte, pero solo hasta los 2 años. A partir de esta edad es cuando el dolor de cabeza y mareos en niños es más común. Su sensibilidad aumenta de manera notable a esta edad. A pesar de ello, a partir de los 12 años, se reduce la sensibilidad al mareo, aunque hay adultos que siguen sufriendo este problema durante toda su vida. Causas: mareos y náuseas. Para conocer cómo evitar mareos en los viajes hay que conocer qué es lo que los produce. Nuestro equilibrio depende de la información que llega al cerebro desde diferentes lugares. El oído interno, el ojo y también las articulaciones de la cadera y del tobillo. Cuando nos estamos moviendo en cualquier medio de transporte, se produce una alteración en relación a la información que recibe el cerebro. Percibe que nuestro cuerpo está quieto, pero el entorno visual envía información de que nos estamos moviendo. Todo ello es interpretado como una incongruencia, algo que el cerebro tolera bastante mal. Por ello, para defenderse produce los síntomas que acompañan al mareo como náuseas, sudores fríos, vértigo, vómito, etc. ¿Dónde nos mareamos más? Uno de los medios de transporte donde más nos mareamos es en los coches. Esto se debe a su mayor uso dentro de la población en general. El mareo también se da muy frecuentemente cuando hay que viajar en posición contraria a la dirección en la que se está viajando. Viajando en barco también nos mareamos, siendo el más típico e intenso de los viajes. Se debe al conflicto visual anteriormente mencionado, lo que hay que sumar los movimientos hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo debido al oleaje. ¿Cómo evitar mareos en los viajes? Para saber cómo evitar mareos en los viajes es importante tener en cuenta los síntomas. Una vez comienzan, el mareo es bastante difícil de quitar. De hecho, incluso vomitando, la sensación de mareo continuará. Por ello, lo más recomendable es prevenir su aparición. En caso de que el viaje sea corto, se recomienda no comer nada. Si es largo, hay que hacer una comida ligera. No se recomienda leer ni hacer ninguna actividad que suponga fijar la mirada en un objeto en el interior del coche. Si se tiene sensación de náusea, se recomienda hacer inspiraciones profundas para aliviar el momento. Además, el vehículo debe estar bien ventilado, y no tener olores fuertes como el tabaco o ambientadores. Intentar recostarse, mantener la cabeza y la mirada en un punto lejano nos proporcionará más comodidad y menos malestar. Además, se recomienda que el conductor tome las curvas evitando cambios de velocidad o hacerlo bruscamente. Tanto los acelerones como los frenazos provocan el mareo, por tanto, el conductor debe intentar evitarlos.
Los medicamentos son otra opción en caso de ser una persona a la que le afecta de forma intensa los mareos en los viajes. Hay que consultar con el médico. Tanto el médico como el farmacéutico podrán aconsejarnos acerca de qué medicamentos tomar. El tratamiento consistirá en el uso de medicamentos antieméticos. Si se es quien va a conducir el vehículo, se recomienda no hacerlo dado que estos fármacos pueden reducir la capacidad de respuesta ante un imprevisto. Esta clase de medicamentos suelen producir somnolencia, algo ideal para dormir durante el trayecto. Viajar mientras se duerme, el viaje se hará mucho más agradable. Estos medicamentos deben ser evitados en pacientes con adenoma de próstata, enfermedades obstructivas intestinales o urinarias, glaucoma en ángulo cerrado o alguna clase de trastorno del ritmo cardíaco. Tips que te ayudarán a saber cómo evitar mareos en los viajes. Para reforzar los conocimientos acerca de cómo evitar mareos en los viajes nunca está de más tener en cuenta tips como los que os vamos a ofrecer a continuación. No hacer comidas abundantes ni muy pesadas antes de los desplazamientos. Hidratarse correctamente. No sentarse de espaldas a la dirección del desplazamiento. Evitar mirar hacia los lados y hacerlo solo hacia adelante, siempre hacia el horizonte. Hay que evitar leer o manipular objetos, porque implica fijar la mirada en el interior del vehículo. Se recomienda sentarse en el asiento delantero del coche, dado que aquí se produce menos mareo. La cabeza podrá ir en el reposacabezas, y se podrá ir mirando hacia el horizonte. Hay que evitar los movimientos de cabeza, sobre todo si son bruscos. Debemos procurar mantenerla fija apoyada en el reposacabezas. En los trenes, se recomienda sentarse junto a la ventanilla, y siempre mirando hacia la dirección de desplazamiento del tren. También se recomienda sentarse junto a la ventanilla si se viaja en los aviones y, mucho mejor si se hace en la parte que queda sobre las alas. En esta zona es donde se notan menos las turbulencias en caso de que las haya en el viaje. Si es posible, lo más recomendable es dormirse, porque el sueño consigue reducir notablemente los síntomas del mareo. Si se viaja en barco, la mejor situación para evitar el mareo es sentándonos en cubierta y mirando hacia el horizonte.